con el fin de mantener sustentada con la palabra de Dios a la iglesia y a un mundo que carece de fe y esperanza. El pastor Pablo Urbina continúa predicando la palabra de Dios con unción y con poder en medio de una pandemia mundial. Prepárese y reciba la palabra que puede cambiar su vida. Lo voy a llevar a Joel. Vamos a estar con el profeta Joel, capítulo 1. Vamos a leer aquí nada más un verso de la palabra. En el capítulo 1 de Joel vamos a estar leyendo nada más un versículo donde esperamos que podamos reflexionar en el mensaje de hoy, en el tema que vamos a estar predicando. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Vamos a leerlo una vez más, este versículo que hemos tomado en consideración estudiar en esta noche. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Padre, gracias por esta palabra leída. Que su bendición, Señor, corra y fluya en los corazones. Usa tu siervo para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído una palabra a donde encontramos nosotros una de las armas del cristiano para poder estar bien con el Señor, para poder atacar, para poder consagrarse, como también para poder acercarse más a Dios. Y esta es una de las armas, es del ayuno. Por eso hoy en esta noche voy a estar hablando bajo el tema, el ayuno. El ayuno. Esta es una palabra muy común en la lengua, en el diálogo de las personas, creyentes y no creyentes. Algunos hablan del ayuno o lo recomiendan para alcanzar ciertos beneficios de salud. O sea, para alcanzar algunos beneficios recomendados por aquellos que recomiendan las dietas. O sea, el ayuno podríamos decir que sirve para diferentes cosas. O sea, la gente lo puede tener para lograr diferentes propósitos. También hacen ayuno los brujos. Ayunan los brujos. De repente la gente ayuna en protestas y dicen: no vamos a comer por 3 días hasta que nos den una respuesta de lo que estamos pidiendo. Entonces quiere decir que hay cantidad de ayunos. También hay algo otros. Por ejemplo, los doctores recomiendan muchas veces a los que van a ser operados o van a tener una cirugía, les recomiendan ayunar, abstenerse de alimentos, de bebidas, a veces hasta 24 horas, dependiendo de la cirugía. Hay otros tipos de ayuno que son forzados, que la gente no come porque no tiene que comer. Entonces, ayuna. Pero hoy, como dije, voy a hablar del ayuno.
Pero no voy a hablar del ayuno común, del ayuno que es simplemente para una dieta, del ayuno que es porque no tengo que comer o por cumplir otros propósitos, sino que es el ayuno que le agrada a Dios. Entonces, este mensaje va a tener dos partes. La primera parte es la que vamos a estar enfocándonos ahora, que es acerca del propósito del ayuno. Es decir, del ayuno que verdaderamente esté en la palabra. ¿Cuál es el propósito? Entonces voy a hablar de 5 propósitos. Y voy a decir que el propósito número 1 del ayuno en la Biblia, el ayuno que la Biblia enseña, no el ayuno de protesta, no el ayuno de dieta, no el ayuno de necesidad, sino el ayuno que la Biblia enseña. El propósito número 1 es honrar a Dios. Es honrar a Dios el propósito número 1. Ya vieron que, y he escuchado muchas expresiones de hermanos que dicen: yo le digo que ayune por un carro, que ayune por un trabajo, que ayune por una casa. Y usted me dirá: bueno, ¿será malo ayunar para que Dios me dé un carro? Es que no es necesario, usted va a ayunar para que Dios le dé algo. Entonces el propósito número 1 es honrar a Dios. Entonces eso significa que usted puede ayunar cuando usted quiera ayunar, cuando esté dispuesto a ayunar, usted puede ayunar. Porque si lo hace solamente cuando tiene una necesidad, entonces nunca va a ayunar. Y sería como una protesta. Señor, estoy ayunando porque quiero que me dé un carro. Eso no ocupa ayuno. Posiblemente necesita que usted haga un buen plan de administrativo, que haga un presupuesto, elabore un presupuesto acerca de lo que gana porque quiere comprar un carro. Y lo segundo es que usted le ore a Dios. No ocupa sencillamente ayuno, sino orar a Dios. Señor, le pido que me ayude. Quiero comprar un carro. Mi presupuesto no es muy amplio. Tengo que pagar renta, hacer esto y lo otro, y quizás no me alcanza. Pero le pido que me ayude, que me abra puertas a donde yo pueda obtener algo más para ajustar y pueda comprar el carro. No va a decir: voy a entrar en ayuno hasta que Dios me dé el carro. Zacarías capítulo 8 versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Oiga bien, los ayunos eran para gozo y alegría. Entonces, qué bonito, qué maravilloso es que nosotros entendamos esto, que no es que estar triste. Jesús dijo: cuando ustedes ayunen, no vayan a estar tristes ahí, todos acongojados, ves, aguantando hambre, todos afligidos. ¿Y qué le pasa? Es que estoy ayunando, hermano, ¿verdad? Hermano, ¿qué le pasa? No, hermano, vea, es que estoy ayunando. No necesita usted poner en las redes sociales que está ayunando. Hay creyentes que pone ahí en el Facebook: estoy en ayuno, dice. Estoy triste porque estoy en ayuno, dice. Si está triste, no es ayuno de Dios, ¿verdad? Entonces, estoy ayunando, ponen en el Facebook, en el Instagram: estoy ayunando. No hay que hacer eso. Usted ande alegre.
Si decide ayunar y va al trabajo ayunando, vaya ayunando y vaya alegre, que nadie eche de ver que usted está ayunando. Que nadie. Entonces, el primer propósito es honrar a Dios. El segundo propósito del ayuno, oiga bien esto, es humillar la carne. Humillar la carne. Vamos llegando más. Humillar la carne significa, hermano, doblegarla a la voluntad de Dios, doblegarla al poder de Dios, doblegarla a la santidad, doblegarla a lo que Dios quiere que esté sujetada. Porque la carne camina allí, ¿verdad? Solo quiere fútbol, solo quiere televisión, solo quiere playa. La carne solo quiere, ¿verdad?, deleite por allá. Pero cuando ayunamos, ¿sabe qué pasa? ¿Qué sucede? Aleluya. La carne no le gusta ayunar. Hay hermanos que dicen que no ayuna porque le duele la cabeza. No le duele la cabeza porque ayuna, le duele la cabeza porque está adicto al café. Y no está tomando café. Alguien me preguntó, pero ¿será que es posible si me tomo una taza de café puedo ayunar? No, hombre, ¿cómo cree? Entonces, el ayuno es, el propósito número 2 es humillar la carne. Es decir, cuando ayunamos, le decimos a la carne, usted se va a tener que sujetar, usted va a tener que hacer lo que la palabra dice, aunque no quiera. Porque la carne en sí no quiere ayunar, ¿verdad? Siempre quiere el desayunito, siempre quiere los frijoles fritos en la mañana, con los huevitos, con los choricitos, cafecitos. Y si ya son las 9 y no le ha echado, comienza la tripa, acordarle, no le ha puesto ahí, tiene que ponerle, entonces no quiere. Tenemos que buscar la manera. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 6. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Si leemos toda esa porción nos vamos a dar cuenta que los criados, los servidores de David, los oficiales, los que estaban cerca de él le dijeron, mi señor, pero ¿qué ha pasado? Porque el niño pues ya murió. Y usted parece que como que se alegró. No, es que él estaba ayunando en sí por él mismo, no en sí. Se dio cuenta que no debería de ayunar en sí para que el niño viviera, sino debería de ayunar porque él había pecado y había fallado delante de Dios y necesitaba decirle a esa carne, cuando yo me levante de aquí, carne, ya no será el mismo David, ya no será el que va a poner los ojos en la persona que no debe de ponerlo, ya no va a cometer el adulterio que cometió, ya no va a cometer el error que cometió cuando yo me levante de aquí. ¿Sabe qué? Entonces la carne, de alguna manera, se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, el propósito número 1, dije, repitiendo, es honrar a Dios. El propósito número 2 es humillar la carne. Y el propósito número 3 del ayuno, oiga bien esto, es la oración. La oración. Si no hay oración, entonces se pasa el ayuno como hambre, como aguantar hambre. Es necesario que haya oración combinado con el ayuno, entonces hay poder. Si nosotros ayunamos, tenemos que orar. No es ayunar y levantarse tarde, ¿verdad? Porque dormido no le da hambre a uno. Es más, a veces dormido come. Sueña que está en banquetes.
entonces ya entregó el ayuno. Sí, a veces está, y del hambre que tiene en la vida real, dormidito está en banquete. Entonces, dormido no se pasa un ayuno, no es ayunar dormido. Tampoco es ayunar en la pantalla de la televisión. Tampoco es ayunar y estar en redes sociales. Yo decía la vez pasada que hay ayuno también de teléfono. Dice, voy a desconectarme del teléfono. No voy a comer, no voy a beber agua, no voy a ver las redes sociales, no voy a ver televisión, no voy a estar viendo partidos, no voy a estar, sino todo lo que tiene que ver con la relación a buscar de Dios. Entonces el ayuno, también propósito número 3, dije que es orar, es la oración, es oración. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No solamente con ayuno, pero tiene que ir oración. No solamente con oración, sino también tiene que ir ayuno. Ese es el propósito número 3. Propósito número 4 del ayuno es la intercesión. Intercesión. Nos queda tiempo cuando ayunamos de interceder. Pero la vez pasada yo me acuerdo que hablaba un tema que tenga cuidado por los que interceden. A veces se ve sencillo decir, oh, yo estoy intercediendo por fulano. Pero la verdad es que tenemos que saber a interceder. No solo es hablar o pedirle a Dios por alguien. Tenemos que saber a interceder. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque se afligió, se preocupó y comenzó a interceder. Podemos interceder en el tiempo del ayuno, pero no es que vamos a ayunar solamente. Yo quiero que entendamos bien ese propósito. No es simplemente que es que voy a ayunar por esto, voy a ayunar por lo otro. Hay veces que no ocupa ayuno. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice la palabra del Señor? Vamos a ir a Éxodo capítulo 14. Éxodo, aquí hay una palabra preciosa. Éxodo 14. Quiero leer este versículo. Dice la palabra del Señor. Éxodo 14. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a ver si lo leemos desde el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, capítulo 14, verso 13 en adelante. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Oiga bien, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dile, no tienes que clamar a mí. Oiga bien esta palabra. Dile a los hijos de Israel que marchan. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire qué palabra es. Me llama la atención que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué estás clamando? Hay momentos de los cuales no es de estar orando, es de estar actuando. Hay cosas que no es de estar ayunando, es de estar haciendo, es de estar accionando, obedeciendo.
Entonces, él dice, no, pero es que estoy clamando aquí, ¿qué hacemos ahora, Señor? Los egipcios vienen, vamos a morir, la gente está con miedo, ¿qué hacemos? ¿Por qué clamas? Yo ya te había dicho a ti qué tendrías que hacer. Ya no tienes que clamarme, solamente dile al pueblo que marche. Pero ¿cómo van a marchar si hay un mar enfrente? Entonces, ¿para qué te di la vara? Alza tu mano, alza tu vara y divide el mar en dos. Entonces hay muchas veces que no necesitamos realmente ayunar, sino actuar. Porque a veces la gente está ayunando mal, está ayunando equivocadamente. Y eso no es así. Entonces, un matrimonio que tiene problemas no ocupa de ayunar y orar, ocupa un consejero. ¿Ya? Un consejero. Necesita un consejero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A veces se dice, no, es que yo estamos ayunando por las almas, ayunando por las almas. Es ir a evangelizarlas. Es evangelizarlas, es darles la palabra. No solo estar ayunando por ellas, no, hay que ir y evangelizar. Podemos orar, vamos a interceder. Bueno, yo estoy ayunando por las almas, pero no va y no las evangeliza. Entonces, está tremendo esto. Entonces, dije que necesitamos nosotros. La oración es el número 3 y número 4 dije intercesión. Ahora el propósito número 5. El ayuno y la oración, el ayuno rompe todo yugo. El ayuno, cuando usted ayuna, se rompe yugos, maldiciones, cadenas, se caen. A veces hay cosas alrededor nuestro, usted no sabe su vecino, su vecina, si practican brujería, santería. Pero cuando ayunamos nos revestimos de poder, gloria a Dios. Entonces rompe todo yugo. Hay un pasaje en Esther, capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Esther. Ve y reúne, le dijo a Mardoqueo, a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca. Había una tremenda situación aquí del pueblo. Iba a perecer, había un edicto que había firmado el rey que iba a matar a todos los judíos. Pero ella tenía el poder de enfrentarse al rey, de enfrentarse a una situación y era un riesgo de su vida. Pero aquí entró el ayuno. Gloria a Dios. Porque cuando ayunamos, hermanos, clamamos a Dios, la palabra que hablamos lleva más sabiduría. La palabra que hablamos lleva como más unción, lleva como más poder y a la vez más suave. Es una palabra poderosa cuando la hablamos. De manera que cuando ella se enfrentó al rey, el rey la escuchó. Aunque no estaba en la ley, de acuerdo a la ley, que ella se presentara de esa manera, pero lo hizo. Y Dios la respaldó. Mi amado hermano que oye esta palabra, el ayuno es importante, pero sepa ayunar. Algunos sin querer ayunan para el diablo. Y está duro lo que digo, pero ayunan mal. Porque pueden ser que están en ayuno y están señalando y criticando a los demás. Están en ayuno,
oiga bien, y están pecando. Y el ayuno tiene que ser, si es para Dios, tenga cuidado, porque es una ofrenda que le presenta a Dios de su mismo cuerpo. Es un sacrificio de ofrenda de su misma vida. Anteriormente se ofrecía un animal, un cordero, una paloma, etc. Pero hoy se ofrece el mismo cuerpo cuando ayunamos. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.